No anda, ¿no? Hola, hola, ¿cómo les va? Perdón, pero Fivertel nos tiene acostumbrado a estas cositas, las disculpas del caso. Este, de tremendo, pasa que debemos ser muchos. Bueno, temazo el de hoy, temazo. Este, estamos esperando al profe Emilio Masabeu, ya vieron el título. Esto fue a raíz del episodio de Escribir en la Nación y realmente fue una bomba de tiempo, ¿no es cierto? Lindo lo que pasó, parece que ayudamos a mucha gente con respecto a este tema. Si bien estoy trabajando con alumnos que tienen Alzheimer y Parkinson, bueno, consideré que tendríamos que llamar a un tipo que vive haciendo y trabajando con estas patologías, que es Emilio Masabeu. Primero quiero agradecer a todo el equipo de la Subsecretaría de Deporte de la ciudad por este espacio para hablar de diversos temas como cada sábado. @deportesva, ahí tienen todo lo que está haciendo el gobierno en forma, digamos, gratuita, para toda la gente, ¿sí? Estoy saliendo desde mi teléfono porque parece que anda mejor que el iPad. Así que bueno, estoy esperando que Emilio me pida, a ver si está acá. Emilio, qué lindo hablar. Me alegra la vida, me motiva a estudiar, me motiva a leer, me motiva a hacer. Estoy leyendo hace días de Alzheimer y Parkinson para reforzar un poco. Emilio, Hola Daniel, ¿cómo estás? bien, Emilio, bien, perdón, pero era imposible comunicarme. Emilio, querido, vamos a entrar en materia, si a vos te parece, porque hay mucha pregunta, mucho tema y puntos disparadores que anoté como para, arrancamos por Alzheimer, si a vos te parece. ¿Cómo no? Sí, entonces, eh, Emilio Masabeu, te podés presentar porque hay un montón de gente nueva. Bien. Sí, Daniel, soy docente en educación física, kinesiólogo, y siempre me preocupó el estudio de la motricidad, tanto en la infancia, porque mi especialidad es el desarrollo motor infantil, como en el predominio de las alteraciones motoras que tienen ciertas patologías, como las dos que vamos a desarrollar hoy. Y claramente desde la actividad física podemos hacer grandes avances con respecto a la cantidad de situaciones en cuanto a la alteración motriz que tiene tanto el Alzheimer como el Parkinson, y que claramente las dos enfermedades están muy beneficiadas en la medida que el paciente haya tenido una vida sociable, de buena alimentación, de actividad física y fundamentalmente de desarrollo intelectual. Los últimos estudios que hemos observado sobre los beneficios de haber tenido un cerebro desarrollado se llama reserva cognitiva, y esa reserva cognitiva le da un estado funcional al cerebro que ante situaciones como pueden ser las enfermedades de demencia senil, en el caso de Alzheimer y Parkinson, la persona tenga un resto como para afrontar ese deterioro que tiene el cerebro. Ha llegado a haber casos con estudios de cerebro post-mortem, que gente que no manifestaba conductas en estas dos patologías, sin embargo, en la estructura histológica del cerebro, tenían lo que se llaman los grupos amiloideos o los problemas así de tipo neurofibrilares, que son las características anatómicas del cerebro que se ven cuando te hacen la resonancia y te dicen, usted ya ha empezado a estar con esta demencia senil llamada Alzheimer, ¿no es cierto? Así que toda la vida sana que tengamos es un boleto de seguridad para la etapa después de los 65 años donde se manifiestan estas patologías con más frecuencia. Emilio, yo tengo un orden de preguntas como para ir contestando, ya contestaste de una batería impresionante, de una mezcla de todo. Pero entonces yo voy a ordenar un poquito para, porque hay gente que no es del deporte, hay gente que es un ser común, humano y normal, y necesita tal vez algún detalle más profundo. Entonces, ¿a cuánta gente afecta esta enfermedad hoy? El Alzheimer se calcula en una estadística de 4.500 millones.
Tengo estadísticas hechas, levantadas de España. Se calcula en España 1.100.000 personas y en Europa hay un cálculo de 50 casos por hora. Realmente aumentaron los casos porque aumentaron los años de vida. Estas enfermedades, cuando el promedio de vida era más bajo, no se veían. Estas son enfermedades realmente de la demencia, del deterioro del cerebro, que no todas las personas lo tienen, pero que indudablemente con el avance de la edad son más frecuentes, Daniel. Emilio, eh, para entenderlo un poquito más, ¿qué es la demencia? Mira, claramente son las alteraciones de las funciones cognitivas. La persona empieza con alteraciones memóricas, no puede poner un foco de atención, le cuesta concentrarse, trastornos del lenguaje, todo lo que es la función del cerebro en cuanto al razonamiento se manifiestan en diferentes estadios en estas etapas de las demencias. Hay diferentes tipos de demencia. Yo he trabajado más que nada en las demencias frontotemporales, donde claramente el lóbulo frontal, que es el cerebro que toma las decisiones, está alterado, pero también la demencia se produce con el deterioro que genera el Alzheimer, que algunos estudios genéticos establecen que hay un gen predispuesto que predispone al Alzheimer, pero también hay unas observaciones de intoxicaciones o de vidas irregulares que pueden estar produciendo que la persona tenga ese deterioro normalmente después de los 60, 65 años. Eh, Emilio, una de las Sí. causas que se aduce al Alzheimer es la caída de la acetilcolina, que está en descenso. ¿Esto puede ser una de las causas? Mira, hay estudios sobre los neurotransmisores y hay estudios muy similares en algunas enfermedades que tienen similitud. Pero sobre el tema de los neurotransmisores, lo que más está estudiado es la dopamina en función de las alteraciones del Parkinson. Las células dopaminérgicas son las que están alteradas y la persona tiene trastornos en los aspectos de la coordinación motriz. Eh, y con los fármacos, eh, estaba analizando unos estudios que ya hay más de 120 fármacos que fueron rechazados porque no tuvieron la posibilidad realmente de la mejoría que se pensaba, ¿no? Hay mucho dinero. Pensá que Alzheimer es primero y Parkinson es segundo dentro de las enfermedades mentales que más aquejan al mundo en este momento. Eh, eh, Emilio, ¿hay alguna prevención? ¿Y cómo comienza a manifestarse esto? Porque creo que es una La, pre pregunta. la prevención claramente está en qué nivel de utilización le diste a tu cerebro. Cuando al principio comentaba que realmente la buena vida que uno tiene antes de los 60 años se agradece después de los 60 años, 65 para ser más exacto, en los 65 años hay una disminución de la protección que tiene el sistema inmune. Entonces hay una facilidad para cierto nivel de patología. Si vos fuiste una persona lectora, de buena actividad social, de actividad física, de buena alimentación, claramente tenés un margen de respuesta ante el deterioro del cerebro. Porque no nos olvidemos que cuanto más función cognitiva y de actividad física se desarrolla, más incrementadas están las funciones de dos elementos del sistema nervioso que son las estructuras dendríticas, los cuerpos celulares. Es decir, hay una mayor concentración de neuronas, fundamentalmente reportada por actividades coordinativas y en segundo lugar por las actividades intelectuales. Y un detalle no menor es la variabilidad de relaciones sociales que vos tenés. No es verse el fin de semana siempre con el mismo matrimonio, sino tener una cantidad de matrimonios amigos que puedan tener variabilidad en la comunicación social y claramente como el cerebro es un órgano social, esta actividad representa una buena, qué sé yo, protección en las etapas difíciles que son de 65 años para arriba, ¿no? Emilio, ¿qué conductas son normalmente las más alteradas? Siempre estamos Mirá, hablando de Alzheimer, para los que se enganchan recién, que aparentemente son un montón. sí, hay
Vos sabés que hay un manual DSM-5 que se actualiza anualmente para ver las patologías psiquiátricas y están categorizadas las alteraciones psicológicas y las alteraciones conductuales. Las alteraciones conductuales frecuentes son la agitación, la agresividad, claramente la desinhibición. Te dicen cualquier cosa que piensen en cualquier momento. ¿Qué corbata fea que tenés hoy? ¿Por qué viniste tarde? ¿Quién te crees que sos? Te dicen lo que piensan. Vos sabés que el lóbulo frontal toma decisiones y las toma en forma madura cuando se desarrolla a un nivel de 7, 8 años. Los nenitos en la temprana edad, si tienen hambre, comen, si no tienen hambre, no comen, si tienen sueño, te dejan hablando a solas y se duermen. Ellos no tienen control, claramente, de ciertas decisiones que son pautas sociales. Viven más feliz que nosotros, porque a veces nosotros tenemos sueño y nos mantenemos despiertos por motivos de ver algo o de charlar con alguien y alteramos la biología. Cuando se desinhibe el lóbulo frontal, hemos tenido un paciente nosotros en Punta del Este que te decía claramente lo que pensaba. No sé si te acordás, Daniel, no voy a dar nombre y apellido. Hace unos años había habido un joven que tuvo un accidente con pérdida de masa cefálica y quedó con una alteración del lóbulo frontal, que claramente te decía qué feas zapatillas que tenés, o por qué tal cosa, o por qué te cortaste el pelo así. En realidad no se frenan en nada de lo que piensan. Y claramente esta es una de las características, la desinhibición. Deambulan, andan por toda la casa, tienen alteración del sueño, Daniel, y capaz que se levantan a las 4 de la mañana creyendo que son de día y se van a la calle. Hay realmente una gran dificultad en los familiares que protegen y que cuidan a estos pacientes, a tal punto que en Estados Unidos se armaron cursos entre 9 y 12 horas para poder preparar a esos familiares, porque termina enfermo el que está enfermo y enfermo el que está sano. Normalmente se dice que el Alzheimer es la enfermedad de las personas que están sanas, porque la persona que tiene Alzheimer termina no sabiendo qué le está pasando. Y que no te reconozca tu esposo o tu esposa, o que los hijos no sean reconocidos por los padres, el que sufre es el que está sano. Y para que haya realmente un cuidado intensivo de 24 horas, porque esto es realmente un guardián permanente, tuvieron que empezar a hacer los cursos con los familiares para que puedan tener actividades de estimulación durante el día y disminuir los síntomas de agresividad que tenían los pacientes. Y estuvieron ellos mucho más preservados. El gran costo que implica internar a un paciente de estas características o tener gente auxiliar en la casa no es fácil en general. Entonces, Estados Unidos sacó un curso para parientes de pacientes con Alzheimer, tratando de darles herramientas para poder esa situación tan triste y tan demandante, tolerarla mejor, ¿no es cierto? Claramente, la característica conductual es la motricidad reiterada. Abren y cierran un placar 10 veces. Agarra, se sale el cuidador o el pariente y van atrás. Y están haciendo siempre una secuencia de movimientos, están muy poco tiempo quietos y a veces se lastiman porque se rascan repetidamente. ¿Entendés? Es una tarea como que, mirá, en la evolución de la motricidad se habla de reacciones circulares primarias entre 0 y 4 meses. Es una reacción que se repite permanentemente. Esa reacción circular primaria sería una ejemplificación de lo que está pasando por lo reiterativo. Lo reiterativo no tiene sentido. Una vez que te rascaste, ya te pasó. ¿No es cierto? Una vez que fuiste a un lugar, ya llegaste. Una vez que abriste la alacena, ya la abriste. Pero abrir y cerrar, es como que hay una falta de noción para que tenga lógica ese acto motor. No sé, claramente el gran problema motor es el no frenado, el no quedarse quieto, sino una reiteración en esas acciones. ¿Qué pasa con la motricidad de estos pacientes, Emilio? No sé si ya lo contestaste, pero estoy llevando un No, orden de todo lo que te armé. mira, en realidad, Daniel, lo que hay que buscar con estos pacientes, porque también suelen tener en la avanzada del Alzheimer, también hay rigidez y hay dificultades para moverse. Entonces, básicamente, la función que se hace ya en los niveles avanzados, en los centros kinésicos, en los centros neurológicos, la movilidad articular y básicamente la actividad de los músculos en cuanto al estiramiento, porque la falta de movimiento rigidiza. Acá hay Y un eso es dato lo no que... menor, Emilio.
que hoy lo estamos viviendo mucho, que es la angustia, depresión, el encierro, ansiedad, pero la depresión parece ser uno de los factores desencadenantes del, del Alzheimer. ¿Tiene alguna explicación? Si bien la entiendo, me gustaría que nos comentes. Mirá, Daniel, toda falta de movimiento tiende a llevar a la depresión, porque en realidad cuando un perro está contento mueve la cola, eso no es un tema menor, eso es una característica de los mamíferos, que claramente la acción de la alegría, la acción de una manifestación, digamos, de jolgorio, está acompañado de una acción corporal de movimiento. Y la quietud lleva a la depresión. La pregunta sería si estar deprimido te lleva a la quietud o la quietud te deprime. Las depresiones pueden ser endógenas o exógenas. En este caso está acompañando al deterioro del cerebro y una manifestación de ese deterioro son los aspectos emocionales. No tenemos que olvidarnos que el Alzheimer tiene lugares específicos de donde se produce el deterioro neuronal y uno de ellos es el sistema límbico, donde están claramente desarrolladas las emociones del hombre. Entonces, en la medida que esas estructuras celulares estén afectadas, por consecuencia, está afectado el sistema emocional del paciente. Claramente la depresión es lo que acompaña a estas enfermedades. Emilio, ¿vos podés comentarnos cómo progresa esto? Sí, claramente la memoria reciente es el primer estadio. La cosa, pucha, ¿dónde dejé tal cosa? La memoria reciente, lo que te acompaña en cada acto de la vida. Después está alterada la memoria remota. Esa memoria remota ya no te acordás de cosas que pasaron. Después tenés la dificultad, que es lo que más afecta a la familia, de no reconocer a los familiares. Yo atendí más de 8 meses a una paciente que no reconocía a ningún hijo, pero sí reconocía a su marido, ¿no? Y algún día me decía, hola querido, qué, qué agradable sorpresa, gracias por venir. Y otro día me mandaba una mala palabra, o sea, la desinhibición aparecía, son altibajos permanentes. Después aparecen, eh, claro, estos estadios de una memoria reciente a una memoria remota y al no conocer la familia, son situaciones que pueden pasar en meses o años y hay un ritmo propio que no te lo puede marcar nadie en medicina. Pero claramente hay 5 elementos que se miden como alteraciones o deterioro. Es la concentración, esta memoria reciente y pasada, la orientación, el funcionamiento social y los cuidados personales. No quieren bañarse, se desarreglan, por eso hay que estar muy de cerca atendiendo porque tienen muy poca autonomía en los estadios finales de esta enfermedad. Emilio, para cerrar, sí, a vos te parece, por supuesto, el tema Alzheimer. Vos sabés que mi tendencia es al positivismo, al que se puede, al que podemos mejorar, a que siempre tenemos herramientas y a no cerrar la puerta a ninguna enfermedad. No hay peor batalla que la que no se libra. Y de esto vos y yo entendemos después de 50, 40 años de profesión. Entonces, para cerrar el tema Alzheimer y arrancar con Parkinson, que ahí es donde también yo estoy trabajando muy fuertemente, es preguntarte, ¿qué tratamientos alternativos a la medicación hay? Porque acá se abre como un hilo de esperanza que tal vez se pueda hacer algo. Mirá, Daniel, yo nunca me voy a olvidar, y habla de un nivel de maduración que tienen los países que trabajan con la investigación permanente, el trabajo interdisciplinario que vi en Alemania con respecto al tratamiento convencional ortodoxo y a las técnicas alternativas. ¿Me contás Y un lo vi, poquito ese tremendo viaje que te hiciste a Alemania? ¿A qué sí, fui? Y después seguí, pero quiero que sepan que vos fuiste un vocero en el mundo de lo que está pasando acá y que te valoran de pronto más afuera que acá. mira, Daniel, yo tuve que acompañar a una paciente que trabajaba en la Embajada de Alemania. Yo me fui a Barcelona en el 92 al Congreso Mundial de Medicina Deportiva. Nunca me atrajeron las observaciones
de, de los deportes de competencia. No, no es un deseo que tengo ver una Olimpiada, ¿no? Pero sí, en los 15 días previos a las Olimpiadas se hacen los Congresos Mundiales de Medicina del Deporte. Yo pude estar en dos de ellos, en este de Barcelona, y terminando me fui a Alemania. Y por suerte, como no sé nada de alemán, yo me traducía el jefe del servicio, Artur Kuna, que era el coordinador de todo el área kinésica. Y en ese momento los alemanes estaban en contra de la quiropraxia y yo venía con las maniobras quiroprácticas practicadas sobre esta paciente. Bueno, al margen de eso que es anecdótico, lo que me sorprendió ver que por la mañana era toda la tarea ortodoxa de la kinesiología y a la tarde había Tai Chi Chuan, había eutonía, había yoga, había una cantidad de técnicas realizadas por los kinesiólogos especializados, a lo mejor en yoga o en eutonía o en Feldenkrais, en las temáticas alternativas. Y estaban colocadas dentro de las 6 horas de rehabilitación que tenían los pacientes. Dentro de las cosas que se hacen hoy, pasaron unos años, yo lo vi en aquel momento y me quería, era increíble, porque aparte lo hacían en el parque, toda la clínica estaba como si fuera el Bariloche nuestro, lleno de elementos montañosos, verdes, y la gente, creo que por mirar ese parque ya tenía un factor de relajación, y esas actividades las hacían al aire libre. Pero hoy se ayuda. Hay muchos estudios con la musicoterapia, sobre todo que después de escuchar la música que relaja, la persona cambia su expresión de carácter. Lo otro es la estimulación sensorial. El año pasado estuve en Alpi, acá en el centro de Palermo, me quedé sorprendido por la sala multisensorial que ellos tienen. Es una sala que tienen diferentes niveles de luces, diferente actividad de movimientos lumínicos, la sala de los aromas dentro de la misma sala multisensorial. La idea es estimular todas las aferencias para que el cerebro pueda conectarse con la mayor cantidad de estructuras neuronales que están sanas. Y una cosa muy importante es el masaje en las manos de los pacientes que tienen Alzheimer. El masaje en la palma de la mano en forma circular es una muy buena estimulación de los receptores sensoriales que tiene la mano, que son donde más concentrados están los receptores sensoriales. Vos sabés que los receptores sensoriales en las partes distales de los miembros superiores hay 2 receptores cada 2 centímetros. En la espalda están cada 10 o cada 12. O sea que si yo te toco con 2 alfileres simultáneamente en menos de 2 centímetros, vos recibís un solo pinchazo. Mientras que en la espalda tengo que, en realidad, si te tengo que sorprender con 2 pinchazos, a los 2 centímetros vas a sentir que son 2 pinchazos, porque los receptores están separados casi a 8 o 10. En la espalda tenemos receptores sensoriales más desparramados y en la mano, en las sensaciones de los extremos distales, más cercanos. Por eso las pruebas de sensibilidad se hacen normalmente en el extremo de los dedos. Y de todos los dedos, el dedo índice. Por eso los masajes manuales en la palma de la mano es una técnica alternativa para el Alzheimer. Y ni te hablo de los aromas. El único receptor sensorial que va derecho al cerebro es el olfato. Todos los otros receptores sensoriales pasan por el tálamo. Entonces esta activación de un aroma que va directamente a la corteza activa los receptores sensoriales y la idea es que el cerebro de algún lado puede estar activado. Por eso se habla de las salas multisensoriales. Dios mío, escucharte me paraliza el cerebro. Debe ser a la única persona que le presto atención, pero desde todos los sentidos. Emilio, ¿qué te parece si arrancamos con el Parkinson, que aquí se conmemora el 11 de abril? No sé qué actos se hacen, pero vamos a estar más atentos. La verdad que no se difunde mucho, se hacen caminatas, nada, no se promociona esto, es todo muy publicidad de las empresas. A mí me gustaría más llegada al ser humano, pero veo que son tiempos difíciles. ¿Qué es el Parkinson, Emilio? Mira, lleva el nombre de quien lo descubrió allá por el año 1817, y detrás del Alzheimer son las 2 enfermedades más prevalentes en este momento, con la mayor cantidad de vida que tiene un hombre, es decir, hoy el promedio de vida, según los países, está entre 75 y 80.
Indudablemente el Parkinson, nosotros tenemos graficadas la noción de que el temblor, ¿no es cierto? Como en la cultura popular, un temblor es un Parkinson, pero no tenemos que confundirnos porque hay un montón de enfermedades que producen temblores, que son las enfermedades extrapiramidales que no tienen que ver con Parkinson. Por eso hay que tener claramente un buen diagnóstico. Emilio, Sí, explícame lo que dijiste recién cuando decís extrapiramidal, hay gente que tal vez no lo mira, entiende y me sí, gustaría sí, que le quede claro, porque el otro día mi mujer se reía porque el pulgar a mí me temblaba cada tanto y me saqué una sí, contractura del cuello yo, sí, muy ¿qué bien, fue? sí, sí. Mira, el temblor que se presenta en el Parkinson más que nada es primero de una mano y después de las dos manos, así que no es de un dedo. Pero esto del extrapiramidal, los movimientos que normalmente hacemos para agarrar una llave, escribir, son movimientos piramidales, son movimientos voluntarios. El extrapiramidal también tiene alguna acción voluntaria, pero más que nada maneja los movimientos automáticos. Entonces el hombre va a comprar pan y va con acciones voluntarias y automáticas. Vos cuando vas a comprar pan no estás pensando en poner la espalda derecha. Bueno, en la espalda se maneja un ordenamiento de movimiento automático que indudablemente acompaña la motricidad voluntaria, que es ir a la panadería para comprar pan. ¿No es cierto? Yo mañana voy, porque el desayuno de los domingos es con una facturita, es un permitido. Entonces voy a la panadería y no estoy pensando espalda, espalda, espalda. Estoy pensando, voy a la panadería. Lo voluntario es la acción motora de arrancar y de frenar. Todo lo demás tiene un automatismo. Y también los brazos, cuando se mueven al costado, nadie arranca moviendo un brazo cuando camina. Los brazos van pendulando a medida que vos caminás, excepto en la marcha militar, donde el brazo tiene una conducción voluntaria, porque está ritmada a una relación de piernas, y vos viste que los desfiles de los soldados en las partes del mundo es algo anecdótico y tienen diferentes formas. Pero en realidad el movimiento del brazo es pendular y acompaña los movimientos voluntarios. Cuando hablamos de extrapiramidal, estamos hablando más que nada de los núcleos subcorticales. El cerebro tiene la corteza, que es lo que está abajo del cráneo, y después la subcorteza. Y ahí hay unas estructuras llamadas grupos, los ganglios basales, que básicamente son los que hacen que la motricidad del cerebro sea educada. ¿Qué significa esto? Si de la corteza sale la vía piramidal y se conecta directamente a la mano, lo que vos haces con la mano es un movimiento brusco, porque el cerebro no es, la corteza cerebral no es educada. La educa a la corteza a los ganglios subcorticales. Cuando pasa la orden de la corteza a los ganglios subcorticales, hay unos elementos inhibitorios y otros facilitadores que son lo que le dan, escuchen al público, ¿no? El control motor. La orden motora es como la electricidad que te mandan de la usina, no tiene control. Te agarra un aparato cuando se cortó la luz, que está prendido y te lo hace pomada. Tiene que haber un control. El control es la estructura subcortical. Por eso el Parkinson tiene movimientos desordenados, tiene la bradicinesia, que es la lentitud de los movimientos, el temblor de reposo, porque le das un vaso de agua y deja de temblar. Indudablemente son alteraciones de la estructura subcortical que intervienen las vías extrapiramidales, las que afectan más que nada a los movimientos automáticos. Hay de 150 a 200 casos cada 100.000 personas, y uno de cada 5 son diagnosticados con 50 años, eso es lo más temprano. Si te digo manifestaciones del Parkinson, la depresión acompaña en el 84%. Los trastornos motores un poquito más, en el 90 y pico, y los trastornos cognitivos en un 65%. Y en la alteración del sueño en un 40%. Estas estadísticas las saqué de los últimos informes, porque esto hay permanentemente información de investigación. Y lo más importante, Daniel, es estudiar un neurotransmisor. Hoy me preguntaste por la acetilcolina. Hay más de 100 neurotransmisores en el cerebro. La acetilcolina fue el primero que se estudió, realmente el factor adrenérgico. Pero hoy en día todos conocemos lo que es una oxitocina, lo que es una serotonina. ¿Viste cuando decís el wellness, la actividad física tiene wellness, tiene bienestar? Es por la liberación de estas sustancias, que uno no la recibe cuando está haciendo el esfuerzo, lo recibe en la ducha. El cuerpo placentero
se percibe en la ducha, porque el cuerpo antes estuvo corriendo con una frecuencia, con dificultad respiratoria, pero vos sentís el placer cuando ya se inundó el organismo de la dopamina, de la serotonina, claramente que son los neurotransmisores que producen un bienestar. Ahora, Para que la cuando gente una lo persona... entienda, Emi, ahora quiero hacerte una pregunta, porque cuando uno está muy nervioso libera cortisol, el estrés. Cuando uno hace actividad física genera endorfinas, que es un conjunto de opioides naturales que segrega el cuerpo. Entonces, de acuerdo a tu estado, son los neurotransmisores un poco que van a sacar el cuerpo. Por eso la importancia Exactamente. de moverse. Ahora, hay Sí. una pregunta acá que quiero hacerte. Si estuviera tu mujer, Silvia, sería la persona idónea, no vos. Pero cuando bailamos, ¿usamos la subcortical entonces? Mira, básicamente hay dos cosas. Silvia, primero, podría contestar mejor la charla porque tanto Silvia como Julieta bailan todo el día. No me dejan Estoy- concentrarme, ellas bailan. Pero al margen de eso, en la danza, los nenes tienen un año, escuchan música y se mueven. La música está pegada al movimiento. Claramente hay una relación ahí que no se puede disociar, porque desde temprana edad el chiquito no ha aprendido, le pones música y arranca moviéndose. ¿Qué tipo de música? Bueno, la música que quedó grabada en la etapa que la persona era joven. Si el hombre tiene 60 años y le pones los Bee Gees, seguramente esa música alimente el placer de él. Los hombres de hoy, con 20 años, cuando tengan 60 y pico, van a querer escuchar a Coldplay o alguno de esos grupos de ahora. Pero la música que hay que escuchar es la que a la persona le satisfacía cuando tenía una etapa joven. La danza está muy demostrada en las experiencias, incluso el Hospital de Clínicas hace unos años hicieron experiencias con el tango, que favorece mucho a la relajación e inclusive a evocar recuerdos, porque la música se graba en varias partes del cerebro. Vos sabés que es un elemento que no tiene un solo lugar. El otro día, leyendo el libro de un gran doctor, Fustinioni, Música y Cerebro, los tonos graves se graban en un lado, los agudos en otro, el ritmo en otro, y está todo el mapeo cerebral. Y la verdad que es una distribución que te agarra toda la cabeza la música. Yo calculo que uno ve el cerebro en las imágenes normales y lo que no ve son las fibras de asociación. El cerebro está todo conectado por adentro. Y eso es lo que se está estudiando actualmente en el cerebro. No las áreas, sino las conectividades. La conectividad neuronal habla de cómo se procesa el cerebro. Nosotros arrancamos el sábado que viene con un tema que es la neuroplasticidad, Daniel, porque la neuroplasticidad lo tiene que saber un kinesiólogo, un profesor de educación física, un entrenador, porque es cómo se formatea el cerebro permanentemente ante los estímulos. Y la música tiene una múltiple posicionamiento de recepciones sensoriales en el cerebro. Por más que el nervio auditivo esté pegando al lóbulo temporal, claramente el cerebro está muy disparado en diferentes lugares porque el ritmo se graba en un lugar, los agudos en otro, los graves en otro, el pulso en otro, pero vos tenés que ver el libro, el cerebro con todas las áreas de colores y las categorías de la música. Yo vengo de la música, sabés muy bien que mi padre era pianista y la disfruto. Y hay música para leer, hay música para estar un poco más activo, música para... La música de flautas, música con factor respiratorio, es lo que más favorece a relajarse cuando haces yoga o meditación. No un violín, no una cuerda percutida, sino las sopladas. Y claramente el soplado de la música, Daniel, interviene en el marco respiratorio de la persona. La quena, ¿no? Sí. El siku. Todos esos instrumentos son del norte argentino, pero no es casual que hayan sido del norte argentino. En el norte está el viento sonda, y todos esos instrumentos tienen un correlato con la forma geográfica en que uno vive. Y está estudiado el efecto Mozart para las distintas funcionalidades del organismo, y la música de Mozart desde temprana edad favorece a que los chicos tengan conductas más sociales entre los 5 y 6 años. Hay cantidad de cosas. La danza yo creo que es el elemento más favorable para tratar con pacientes con el Parkinson. Y hay muchos estudios, ¿no es cierto? Emilio, voy a ir un poquito para atrás. Vos sabés que estaba leyendo un estudio justamente ayer de un tipo de 101 años con un tremendo avance en el Alzheimer. No se acordaba de nada. ¿Sabés lo que le hicieron?
lo sentaron en un piano y tocó un tema completo. Bueno, te comento algo, Daniel. Muchos pacientes, los llevo al Parkinson, con el tratamiento de la dopamina, fueron excelentes artistas. Gente que no tenía ninguna idea, un abogado, un arquitecto, no tenía ninguna idea de una referencia en el arte. La dopamina es eureka, es el neurotransmisor de la inspiración. Cuando vos estudiás el cerebro y la creación, o el cerebro y el arte, se sabe que las dosis elevadas de dopamina favorecen a la creación artística. Y claramente el Parkinson se trata con dopa, con la levodopa. Lo que pasa es que no se pueden elevar los niveles de dopamina porque indudablemente producen alucinaciones. Pero en términos normales, la persona que recibe la dopamina como para evitar esa estructura de temblor y colocarlo al paciente en condiciones de los ejercicios físicos, es decir, colocarlos en on. Vos tenés en el Parkinson que analizar on y off. Las veces que he trabajado con gente parkinsoniana, yo tengo algunos estudios hechos de la escritura. Es la forma más rápida de ver si la motricidad está mejor, porque lo que más se afecta con el Parkinson es la motricidad fina, que es una característica que cuando vos ves que la letra sale temblorosa, ya podés empezar a pensar que puede haber una manifestación sobre esta alteración de la liberación de las neuronas dopaminérgicas. Entonces, tomaba el medicamento a la media hora, a la hora y media, y yo fui probando dónde estaba la mejor grafología realizada, y le tomé el timing, porque se toma la dopa, tiene que hacer efecto, y cuando la persona está con ese fármaco en condiciones favorables, ahí es bueno colocar la rehabilitación. Y nunca llegar a un nivel de gran fatiga, porque todo lo que implica fatiga lo deja peor al paciente. Pero claramente, mirá, leí un artículo la vez pasada que hay unos chips que se colocan en el cerebro con un timer, como el marcapaso, que te permitirían marcar los tiempos de liberación de la dopamina en las neuronas y no haría falta tomar el fármaco. Por supuesto que los grandes inventos tienen grandes costos y en la medida que no se masifiquen, no está al alcance de las personas. Pero la nanotecnología, que son aparatitos en miniatura, van a estar marcando los tiempos de los sistemas, yo te diría, de los ritmos del sistema vegetativo, que no los maneja el hombre. Yo no puedo marcar el ritmo de la respiración, eso viene por un centro que está en el bulbo. El ritmo cardíaco yo no lo puedo, yo no digo, vamos, taquicardia, vamos, yo no digo eso, yo puedo moverme para que se produzca la taquicardia. Si no, cuando nos vamos a dormir, si tuvieran que ser voluntarios esos ritmos, se perderían. Entonces, esos ritmos que son neurovegetativos, se calcula que en 20 años la nanotecnología va a ser que donde te tengas un déficit funcional, te coloquen ese chip y vas a tener lo que hoy producen los medicamentos, compensado por estos sistemas de microelectrodos que van a hacer que el funcionamiento del corazón, como el marcapaso, ¿viste? Que te marca un ritmo regular de la frecuencia cardíaca. Este es un tratamiento que es costoso. Se trata de una intervención quirúrgica que te colocan un chip en el cerebro con mando a distancia. Es cara, y te quiero contar que lo están haciendo en el FLENI, y también en algunos hospitales públicos, creo que en el Posadas, esta maravilla de hospital. Pero bueno, Emilio, vamos a lo nuestro. Actividad física recomendada. Tengo cantidad de preguntas, pero acabo de mirar el reloj y nos quedan 15 minutos, que no es nada. Entonces, vamos a atacar la actividad física que vos considerás, que yo ya estoy trabajando hace bastante con esta gente, así que te escucho. Mira, Daniel, hay estudios sobre la actividad física en el Parkinson. La referencia que tengo es de una revista que habla de los desórdenes del movimiento, y porque hay que ir a revistas de investigación para esto, y tomaron a un grupo de pacientes donde todos tenían la misma patología y una similitud en cuanto a la etapa etaria, eran similares en edades,
Y estaban los que eran activos y los que eran sedentarios, como cualquier persona normal que hace o no hace actividad física. Acá eran gente con Parkinson que hacía actividad y los que no hacían. Les tomaron unas resonancias magnéticas y claramente observaron en esa tomografía y resonancia cuánto era la liberación de la dopamina. Para que se entienda esto, en el cerebro hay neuronas llamadas dopaminérgicas, son las que liberan dopamina. Cuando ese déficit de dopamina se manifiesta, vos tenés alteraciones en tu control motor, que es la patología del Parkinson, la alteración del control motor. Entonces, decía hoy que empezaba claramente con una alteración de temblor en una mano, después pasa a la otra, y empieza después a alterarse el equilibrio. Y la persona se va para adelante. Y acá vamos a tratar de ser explícito, porque es importante, por si alguien que está escuchando y tiene desgraciadamente un pariente así. Hay momentos que hay una incapacidad para caminar. Arrancan, ¿no es cierto? Y de repente se frenan y no pueden volver a salir. Entonces, hagamos un planteo así. El hombre realiza los movimientos por dos señales. Señales externas y señales internas. Todos nosotros nos movemos por señales. Cuando vos ves un semáforo con luz roja, esa señal externa te hace extender la pierna. Entonces vos frenás. Pero también vos sabés que ante una situación de una bocacalle, por más que no haya semáforo, vos deberías frenar porque lo aprendiste. Entonces ya, sin estar pensando y sin referencia a una señal externa, vos haces una mecánica de ya el automatismo que vos tenés de tocar un poquito el freno o poner segunda. Si vos sos un jugador de básquet y tenés mucha experiencia en lanzar la pelota al aro, cuando tirás un tiro libre, vos mirás el aro. Esa es la señal externa. Y hay una parte del brazo que se mueve, que es la del hombro, la proximal, por las señales externas. Pero después está la mano que está en contacto con la pelota. Pero la mano se mueve por la cantidad de veces que vos anteriormente ya tiraste. Un jugador de la NBA tiró más de 200.000 veces la pelota, ¿no es cierto? Porque el otro día estaba consultando un libro que dice que realmente una persona teje muy bien cuando hizo 1,5 millones de puntos. Yo digo, ¿quién evalúa esto? Se saca, por lo que vos lográs en 2 minutos, la cantidad de horas que tejes y en los años la perfección. Y también lo hicieron con el armado de los habanos, de los cigarros dominicanos y cubanos. ¿Quiénes eran los que mejor los armaban? Porque la idea es hacerlo rápido y bien. Y eran los hombres que ya tenían 30 años, entonces sacan la cantidad de habanos que armaron, sabiendo que por día hacen tantos habanos, en la semana tanto, en el mes y en el año. Y eran 1,5 millones de lanzamientos del pitcher y 1.400.000 el lanzamiento al aro. Entonces, cuando está el gran jugador Ginóbili frente al tiro libre, tiene dos referencias. Una, mirar el aro, y otra, las 900.000 veces que tiró antes la pelota. Esas dos referencias se sistematizan y se integran en lo que se llama en área 6 del cerebro, que programa la acción. Vos decís, ¿qué tiene que ver esto con el Parkinson? Mirá, el hombre sale a la calle a comprar pan y de repente se frena porque el Parkinson lo bloqueó. El temor de ellos es que no pueden arrancar. No tienen señal interna para arrancar. Entonces, ¿qué se le aconseja al hombre que tiene Parkinson? Que salga con un paraguas, con un bastón, un paraguas. Entonces la persona cuando se frena, coloca el paraguas delante, esa señal externa hace que la pierna salga. Fíjate qué dato. La señal externa es el bastón. Cuando uno trabaja en los centros de rehabilitación, coloca unas superficies de color y decir, anda del azul a la verde y a la blanca. Son señales externas que permiten que la motricidad se organice. Pero si no le pongo nada de eso y digo camine, no arranca. Porque el sistema de planificación del movimiento tiene dos estructuras, una señalización externa y una señalización interna. Como la que falla es la interna en el Parkinson, un bastoncito colocado adelante del pie hace que el piecito quiera llegar al bastón y arranca de nuevo en la marcha. Y eso hace 20, 25 años no se sabía, eso se sabe ahora porque se hacen resonancias funcionales y se ve qué área del cerebro está trabajando de acuerdo al deterioro y qué función se pierde. Los cerebros siempre se estudiaron desde forma estática. Primero con
los fallecidos. Se abría el cerebro y se veía. Hasta el año 60 se estudiaba el Alzheimer de los cerebros fallecidos. Ahora podés ver el Alzheimer por una resonancia magnética funcional y cómo se va deteriorando el cerebro por esas estructuras de neuronas que van perdiendo. Y lo mismo en el Parkinson. Podés ver cuántas acciones dopaminérgicas se van disminuyendo. Cuando se hicieron las actividades físicas de los dos grupos, los sedentarios, retomando la experiencia de esta revista que yo te hablo de desórdenes motores, hubo una gran mejoría en los pacientes que ya venían haciendo actividad física, pero no en la marcha y en los grandes movimientos, en la tarea de precisión, en lo que sería la escritura, recortar o dibujar algo. En la tarea de precisión se vio donde mejor evoluciona la actividad física para un paciente con Parkinson. Al margen de esto, en Alemania, pregunté una vez, en aquel viaje, ¿qué era eso? Y era un colchón de agua tibia, con dos alas laterales, también con agua, que a la persona se le acostaba sobre el colchón de agua tibia y se lo tapaba con esas dos alas que también tenían agua. A la persona se le ponía polvo de leche en todo el cuerpo, como cuando te pones talco, y arriba un papel de tipo, no celofán, un papel manteca. Y se le ponían los dos abrazaderas de agua caliente. Entonces yo pregunto, ¿y esto para qué es? Mire, el Parkinson tiene rigidez, también tenemos que flexibilizar la piel. La piel tiene el 2% de limitación de movimiento de una articulación. Vos cuando movés una articulación tenés un limitante articular óseo, un limitante ligamentario, un limitante muscular y un limitante de la piel. La piel es el 2% del limitante de movimiento. Y cuando una persona que tiene Parkinson se le va las expresiones faciales, porque no tienen mímica, están con la cara lisa, toda la facilidad de poder aflojar la rigidez que le da la piel, le da mayor grado de movimiento, y que supuestamente a posteriori se hacen los trabajos de elongación pasiva en los músculos y la persona empieza a tener un gran placer. Porque no hay más placer que lo que produce un músculo estirado. Está demostrado que el sistema de recompensa funciona mucho mejor con los ejercicios de estiramiento que con los ejercicios aeróbicos o los ejercicios de fuerza. El trabajo de elongación. Y eso no es solamente el beneficio de la actividad física para que una articulación se mueva mejor. El gran placer de poder estar más suelto moviéndose se ve en el sistema de recompensa que tiene el cerebro, que también libera dopamina. Cuando vos recibís un regalo, Daniel, estás quieto, te dan el regalo, vos liberaste dopamina. O sea que el Parkinson hay que tratarlo con ejercicios y con buenos momentos, escuchando música, tratando de conversar, de jugar en algo, porque eso activa el sistema de recompensa y también se libera dopamina. Y cuando el ejercicio te libera dopamina, ingestás menos dopamina del fármaco, que pasado una cantidad de miligramos ya se contraindica porque genera alucinaciones, hablas con parientes que ya se murieron, pensás que te están llamando, y es una etapa muy triste para todo el ambiente familiar. Emilio, yo en términos generales cuando entreno a esta gente en consenso con vos o alguna, a veces yo invento cócteles como el Tai Chi Chuan, lo aeróbico, la elongación, ejercicios de fuerza, pero un dato no menor que quiero que vos me digas, qué es lo que hago yo. Le digo, mirá, estoy llegando, Carlos, ¿ya tomaste la medicación? Sí, la tomé hace media hora. Entonces, cuando yo llego, la medicación ya está depositada en sangre y yo veo que ellos funcionan un poco mejor. ¿Está bien esto? Fundamentalmente, el medicamento tiene que hacer efecto para que el tratamiento de rehabilitación tenga mejor función. Lo primero que te dicen los neurólogos es, por favor, no me lo dejes en off, déjalo en on, déjalo que se pueda coordinar y manejar. La gran fatiga no es no beneficioso y por otro lado, siempre lo aeróbico y la fuerza, nunca lo anaeróbico. La mayor cantidad de estudios rechaza las funciones anaeróbicas como proceso de rehabilitación del Parkinson, Daniel. En general, los pacientes llegan cuando están en los estadios iniciales, porque los médicos dicen, mire, empieza a hacer actividad física. Pero en Estados Unidos hay personal trainer especializados oncológicos, hay personal especializados en diabetes, porque se toman los recaudos, se manejan los protocolos, y cuando hay un protocolo, vos lo que tenés que hacer es comandar la actividad. Pero claramente todavía falta un poco la legislación, y vos sabés que nosotros hemos trabajado mucho tiempo en gimnasios,
vos seguís, yo ahora estoy en otro lado, pero los pacientes llegan y se me mandó el doctor. Entonces te mandan con una discopatía. A veces uno tiene que tener un cierto control. Yo aconsejo que estas disciplinas, estas patologías se manejen interdisciplinariamente. Y un inicio de Alzheimer, un inicio de Parkinson, indudablemente requiere de actividades físicas y de actividades intelectuales. Y si lo mandás a una actividad intelectual, vos, por ejemplo, estudiar un idioma nuevo, no vas a pretender que el profesor que te enseñe un idioma nuevo sea también kinesiólogo. Entonces, hay estadios iniciales que lo pueden hacer especialistas en diferentes áreas. Ya cuando la cosa está más avanzada, requiere que haya el personal idóneo, que en general es el neurólogo, con el control del fármaco y la medición de los valores para ver la progresión y las imágenes, y después está el equipo de kinesiología, que debe también ser especializado en este tipo de enfermedades, porque los kinesiólogos en general tienen especialidades de tratamiento, Daniel. El kinesiólogo que hace el ligamento cruzado anterior normalmente no hace Parkinson. En general las enfermedades neurodegenerativas tienen una especialización. ¿Entendés? Entonces, yo creo que debemos tener en cuenta, por la gente que esté escuchando, que si recibe un paciente de estas características, es favorable atenderlo en los estadios de inicio, donde la persona todavía tiene autonomía. El problema es cuando ya no puede salir, y los dos conocemos de un caso donde trabajamos, sin dar nombre y apellido, que hace poco tiempo falleció, que venía a la actividad física y al gimnasio, yo le hacía tratamiento de masajes. El masaje es un muy buen liberador de sustancias como la endorfina y la oxitocina. Y realmente la relajación que se produce cuando uno masajea una estructura muscular, produce ese placer que te estoy diciendo, que claramente también es tan necesario como moverlo. Las elongaciones, la movilidad articular, la correcta postura y el equilibrio. El paciente que tiene Parkinson tiene tendencia a irse para adelante y claramente tiene mucha inestabilidad, y cuando la gente es mayor tenés que evitar que se caigan, porque la consecuencia sería una cadena. Pues fíjate que hay una relación de las edades, 46 cada 100.000 se produce entre 40 y 49 años. Ya cuando son de 60 a 69 años son 254 cada 100.000, y 80 años y más, 1924 cada 100.000. Se va a ir alargando la vida, y ojalá que algún día podamos hablar, Daniel, del envejecimiento y del nuevo concepto de senescencia que hay en este momento en el mundo, porque cuando yo era chico y decían una persona de 60 años, vos decías la vejez, y una persona hoy de 60 años decís qué joven que era, por si la persona fallece. Hoy hay gente con una actitud de 75 y 80 años que corre maratones y hace actividad y salen a bailar, porque ha cambiado un poco el panorama de que 60 años era la edad tope para, ya después era el resto una suerte de alguno. Hoy hay una gran prolongación, y esa prolongación de vida nos invita a nosotros para que profundicemos sobre estos temas, porque la cantidad de casos aumenta cuanto más años se vive, porque indudablemente hay que tener en cuenta que hay situaciones que aparecen por el envejecimiento, y envejecimiento no es sinónimo de enfermedad. El envejecimiento puede tener salud, pero envejecer es perder algunas propiedades y que aparezcan fácilmente algunas patologías. Emi, viendo tu vocación de docente, lamento en el alma que tengamos ya que cortar en un minuto para que esto quede grabado como me lo pide todo el mundo. Yo sé que te embalaste con el tema envejecimiento porque es el próximo tema para el cual te voy a convocar, que ya lo teníamos planificado para este encuentro, pero como fue tan fuerte lo que pasó con Parkinson y Alzheimer en el artículo de La Nación que escribí, tuve que convocarte antes. Yo te convoco para dentro de 20 días que armemos envejecimiento y cómo hoy, en este estadio, que a los 60, 70 estás increíble, lo podemos llevar. Entonces, en este minuto, te pido que cierres. No sientas que soy un grosero si corto, pero no puedo perder este vivo. Gracias. Daniel, Gracias a todos los que pasaron, que fueron muchísimos. Emilio. hagan una vida sana. Hoy no se dan cuenta de lo que están haciendo, pero se lo van a acordar cuando pasen los 65 años. Lean Reserva Cognitiva. Una buena alimentación, el ejercicio, la lectura, estar motivado con un hobby. Todo eso hace que el cerebro esté reforzado
y cuando aparezcan esos deterioros que hablamos hoy tan rápidamente, tenga un sistema de compensación. Reserva cognitiva. Es un tema fantástico. Tengo un power armado, a lo mejor cuando demos envejecimiento les pongo la imagen y claramente el que tiene una vida sana en la etapa joven, y sabés que me preocupa muchísimo el alcoholismo desde la temprana edad, Bueno, que es un tema que hay que hablarlo. La te salud propongo- hay que cuidarla en la temprana edad. te tengo que cortar, Emilio, se me va. ¿Cómo no? Gracias, te quiero, Chau, gracias chau. por Saludos. enseñarnos.